¿Alguna vez has estado en una situación donde todos a tu alrededor creían una cosa, pero algo profundo en tus entrañas gritaba que todos estaban equivocados? ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión tan aterradora, tan en contra de todo lo que la lógica y la sociedad te decían, que podría destruir tu vida entera si te equivocabas? Yo sí. Y déjame decirte, el momento en que me levanté en la ceremonia de entierro de Margaret Chen y grité para que todos se detuvieran, me convertí en el héroe que salvó una vida o en el villano que profanó un momento sagrado. La verdad es que no sabía cuál de los dos sería hasta que ya era demasiado tarde para retroceder. Mi nombre no importa para esta historia, pero lo que importa es lo que presencié, lo que hice y cómo una decisión tomada en una fracción de segundo cambió todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y la fragilidad de la existencia humana. Margaret Chen no era simplemente una multimillonaria cualquiera. Era una fuerza de la naturaleza, una mujer que había construido un imperio desde absolutamente nada, que había transformado industrias y cambiado vidas con sus innovaciones en tecnología médica. La ironía de esa última parte todavía me persigue cada día. Aquí estaba una mujer cuya compañía había desarrollado dispositivos que salvaban vidas, herramientas de diagnóstico que habían ayudado a millones de personas alrededor del mundo a detectar enfermedades tempranamente, y sin embargo, cuando se trataba de su propia salud, el mismo sistema médico que ella había ayudado a avanzar le había fallado de la manera más catastrófica posible. Yo había conocido a Margaret 7 años antes de ese día terrible. No era parte de su círculo íntimo de amigos adinerados y asociados de negocios. Era su fisioterapeuta, alguien a quien había contratado después de que un accidente de esquí le dejara con dolor crónico de espalda. A lo largo de los años, nuestra relación profesional había evolucionado hacia algo que se parecía a la amistad, aunque siempre supe que había una línea que no podía cruzar. Ella era brillante, exigente, graciosa de una manera seca, e increíblemente solitaria a pesar de estar rodeada de personas que querían algo de ella. Cada martes y viernes por la tarde, yo llegaba a su ático con vista a la ciudad, y durante 90 minutos trabajábamos en su movilidad, su fuerza, su flexibilidad, pero más que eso, hablábamos. Ella me contaba sobre sus últimos proyectos, sus frustraciones con los miembros de la junta directiva, que no entendían su visión, sus miedos sobre envejecer y perder esa agudeza que la había hecho exitosa. Yo escuchaba, realmente escuchaba, de una manera que sospecho que la mayoría de las personas en su vida no lo hacían. No estaba allí por su dinero o sus conexiones. Estaba allí porque genuinamente me importaba su bienestar, y creo que ella lo percibía. 3 semanas antes del entierro, Margaret me había llamado con preocupación en su voz, algo que rara vez escuchaba de ella. Describió sentirse inusualmente fatigada, tener episodios de mareos que iban y venían sin advertencia, y experimentar lo que llamaba una extraña pesadez en el pecho, que no se sentía como su tensión habitual relacionada con el estrés. Le insté a que viera a su médico inmediatamente, y ella prometió que lo haría. Cuando llegué para nuestra siguiente sesión, me dijo que había pasado por un examen completo. El cardiólogo había hecho pruebas. Los resultados mostraron algunas anomalías menores, pero nada que levantara banderas rojas serias según su equipo médico. Atribuyeron sus síntomas al estrés, al exceso de trabajo y a los efectos naturales de ser una mujer de 62 años que se exigía demasiado. Le recetaron algunos medicamentos para ayudarla a relajarse. Sugirieron que tomara unas vacaciones y la enviaron a casa. Recuerdo haberme sentido incómodo con su diagnóstico, pero no soy médico. ¿Quién era yo para cuestionar a un equipo de especialistas reconocidos que tenían acceso a toda la tecnología más reciente y años de entrenamiento? Así que guardé mis preocupaciones para mí y continué nuestras sesiones, observándola cuidadosamente por cualquier cambio. Entonces llegó esa llamada telefónica que destrozó todo. Era un jueves por la noche, y estaba cenando con mi hermana cuando sonó mi teléfono. Era James, el asistente de Margaret, y su voz estaba temblando. Margaret se había desmayado durante una reunión de la junta directiva. La habían llevado de urgencia al hospital. Para cuando llegué allí, estaba en la UCI, inconsciente, y los doctores estaban diciendo cosas que me helaron la sangre. Hemorragia cerebral catastrófica, derrame cerebral masivo, sin actividad cerebral,
Las palabras se sentían surrealistas, como si estuvieran describiendo a otra persona, no a la mujer vibrante que acababa de ver 3 días antes y que se había estado riendo de un correo electrónico ridículo de un competidor. Su familia llegó en cuestión de horas, volando desde diferentes partes del mundo. Me quedé en la sala de espera, sin estar realmente seguro de qué estaba haciendo allí, pero incapaz de irme. Durante los siguientes 2 días, observé mientras la familia se reunía con los médicos, mientras se tomaban decisiones, mientras la realidad de la situación se posaba sobre todos, como una manta sofocante. Los médicos fueron claros, y las pruebas fueron conclusivas según ellos. Margaret estaba cerebralmente muerta. No había esperanza de recuperación. Las máquinas estaban manteniendo su cuerpo vivo, pero la persona que conocíamos se había ido. Su familia, devastada y abrumada, tomó la decisión de retirar el soporte vital. No fui parte de esas conversaciones. Solo era el fisioterapeuta, un extraño mirando esta tragedia desarrollarse. Pero algo no se sentía bien para mí, algo que no podía articular o explicar. Era solo esta sensación persistente en el fondo de mi mente que seguía susurrando que estábamos perdiendo algo crucial, algo importante. Los arreglos del funeral sucedieron rápidamente. Margaret había sido muy específica en su testamento sobre lo que quería, y su familia honró esos deseos. Debía ser enterrada en una ceremonia privada en un cementerio exclusivo, donde descansaban otras figuras notables. El servicio estaba programado para el sábado por la tarde, solo 5 días después de su colapso. Recibí una invitación para asistir, probablemente porque James me había incluido en la lista de personas que Margaret había valorado en su vida. Casi no voy. ¿Qué podría posiblemente aportar a este momento? Pero algo me atrajo allí, alguna fuerza inexplicable que ahora creo que fue intuición, o destino, o como quieras llamar a esa sensación, cuando el universo está tratando de decirte algo vitalmente importante. El cementerio era exactamente lo que esperarías para alguien del estatus de Margaret. Terrenos perfectamente cuidados, árboles viejos imponentes, lápidas de mármol y una atmósfera de dignidad solemne. Había quizás 75 personas reunidas alrededor del sitio del entierro. Reconocí algunas caras del mundo de los negocios, algunas celebridades, miembros de la familia que había visto brevemente en el hospital y muchas personas que no conocía en absoluto. El ataúd estaba posicionado sobre la tumba abierta, cubierto de rosas blancas, las flores favoritas de Margaret. El ministro habló sobre su vida, sus logros, su generosidad. Varias personas compartieron recuerdos, historias sobre cómo ella había impactado sus vidas o cambiado sus industrias. Era hermoso y desgarrador, y me encontré llorando por esta mujer que había sido mucho más que la suma de sus logros. Y entonces sucedió algo que lo cambió todo. Mientras comenzaban a bajar el ataúd a la tierra, mientras el zumbido mecánico del sistema de poleas comenzaba y las personas inclinaban sus cabezas en un adiós final, lo vi. Fue tan sutil que casi lo pierdo. Un ligero movimiento debajo del revestimiento de satén blanco visible a través de la ventana de visualización del ataúd. Podría haber sido una sombra. Podría haber sido mi imaginación. Podría haber sido cualquier cosa excepto lo que mi cerebro me estaba gritando que podría ser. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Me incliné hacia adelante ligeramente, esforzándome por ver mejor. Y fue entonces cuando lo vi de nuevo. Un aleteo apenas perceptible, como una pequeña respiración o un diminuto espasmo muscular. Cada parte racional de mi cerebro me decía que estaba viendo cosas, que el dolor y el estrés me estaban haciendo alucinar, que no había forma posible de que lo que pensaba que estaba viendo realmente estuviera sucediendo. Pero otra parte de mí, la parte que había pasado 7 años aprendiendo a leer el lenguaje corporal y las señales físicas de Margaret, estaba absolutamente segura de que algo estaba mal. ¿Te ha pasado algo similar donde todos pensaban que alguien se había ido pero algo te decía lo contrario? Cuéntamelo en los comentarios porque lo que sucedió después puso a prueba todo lo que creía sobre la confianza y la intuición. El ataúd estaba descendiendo lentamente hacia la tierra, centímetro a centímetro, mientras a mi alrededor las personas lloraban en silencio y se abrazaban entre sí. Me quedé congelado, mi mente atravesando posibilidades a la velocidad del rayo. Si estaba equivocado, si lo que pensaba que había visto era solo mi imaginación afligida jugándome una mala pasada,
Estaba a punto de cometer un acto tan horrible e irrespetuoso que sería arrestado, demandado y condenado por todos los presentes. Mi carrera estaría destruida. Mi reputación quedaría aniquilada. Sería conocido como la persona demente que interrumpió el funeral de una multimillonaria con acusaciones locas. Pero si tenía razón, si había incluso la más mínima posibilidad de que Margaret estuviera de alguna manera todavía viva en ese ataúd, entonces cada segundo de silencio era un segundo más cerca de enterrarla viva, de sellar su destino de la manera más pesadillesca imaginable. El ataúd estaba ahora a 2 pies dentro de la tumba. Mis manos temblaban. El sudor corría por mi espalda a pesar del aire fresco del otoño. Podía sentir mis piernas queriendo moverse hacia adelante, pero el miedo me mantenía en mi lugar como cadenas de hierro. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si me humillaba a mí mismo y a la memoria de Margaret por nada? ¿Y si era solo una persona delirante que no podía aceptar que ella se había ido? Pero entonces lo vi de nuevo, más claramente esta vez, un movimiento definitivo, algo que no podía ser explicado por sombras o viento o imaginación. Y en ese momento, toda duda se evaporó. No tomé una decisión consciente. Mi cuerpo simplemente actuó por su cuenta, impulsado por un instinto más profundo que el pensamiento o la razón. Me lancé hacia adelante, empujando a las personas que estaban entre la tumba y yo, y grité con todas mis fuerzas: «¡Alto! ¡Detengan el entierro! Ella está viva. Alguien detenga esto ahora mismo». El efecto fue instantáneo y caótico. Los trabajadores del cementerio que operaban la polea del ataúd se congelaron. Cada cabeza se volvió hacia mí. El ministro se detuvo a mitad de oración. Por una fracción de segundo, hubo un silencio completo, excepto por mi respiración entrecortada, y luego se desató el infierno. Richard, el hermano de Margaret, un hombre severo de unos 50 y tantos años que nunca me había gustado particularmente, se precipitó hacia mí con furia en sus ojos. «¿Qué demonios estás haciendo?», gritó, agarrando mi brazo con suficiente fuerza como para dejar moretones. «¿Has perdido la cabeza? Esto es un funeral. Mi hermana está muerta». Los guardias de seguridad comenzaron a moverse en mi dirección. Las personas estaban jadeando, llorando, gritando. Algunos estaban sacando sus teléfonos para grabar este espectáculo. Arranqué mi brazo de la mano de Richard y señalé el ataúd, mi voz quebrada por la desesperación. «Mírenla, por favor, solo mírenla. Vi que se movía. Vi movimiento en el ataúd. Sé cómo suena esto. Sé que piensan que estoy loca, pero algo está mal. Por favor, tienen que revisar». Uno de los guardias de seguridad, un hombre grande con ojos amables, se acercó a mí con gentileza pero firmeza. «Señora, necesito que retroceda. Está interrumpiendo el servicio. Esta es propiedad privada y necesita irse inmediatamente o tendremos que llamar a la policía». Podía ver en los rostros de todos que pensaban que había sufrido algún tipo de colapso mental, que el dolor había destrozado mi cordura. Caroline, la hija de Margaret, sollozaba en el hombro de su esposo, ya fuera por el dolor renovado o por el shock ante mi arrebato. No podía saberlo. El ministro se veía incómodo, inseguro de cómo manejar esta situación sin precedentes. Y aún así, el ataúd colgaba allí, suspendido entre el mundo de los vivos y la tumba de abajo. Hice un intento desesperado más, esta vez dirigiendo mi súplica al médico personal de Margaret, el Dr. Harrison, a quien reconocí parado cerca de la familia. «Dr. Harrison, por favor, se lo suplico, solo abra el ataúd y revise. ¿Y si tengo razón? ¿Y si hay, aunque sea una posibilidad del 1% de que tengo razón? ¿Puede vivir consigo mismo si la enterramos y yo estaba diciendo la verdad?» El Dr. Harrison me miró con una mezcla de lástima y molestia. Se acercó, claramente con la intención de ser la voz de la razón en este caos. «Entiendo que está molesta», dijo en ese tono condescendiente que los médicos a veces usan cuando piensan que están tratando con una persona irracional. Pero Margaret fue examinada exhaustivamente. Múltiples especialistas confirmaron muerte cerebral. No hay posibilidad de que esté viva. Lo que cree que vio probablemente fue solo su dolor manifestándose como una alucinación visual. Es una respuesta común al trauma y la pérdida, pero no me estaba echando atrás. Había cruzado el punto de no retorno. O iba a ser probado que tenía razón y salvar la vida de Margaret, o iba a ser arrastrada y enfrentar las consecuencias de mis acciones. Ya no había término medio. «Entonces revise», grité, sin importarme ya el decoro o la propiedad. «Si está tan seguro,
Entonces probar que estoy equivocada debería ser fácil. Abra el ataúd, verifique que estoy alucinando, y luego puede arrestarme o internarme o lo que quiera. Pero si no revisa, si algo sucede y yo tenía razón, cada persona aquí tendrá que vivir con el conocimiento de que la enterramos viva. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. Podía ver el cálculo sucediendo en las mentes de las personas. La logística de probar que una persona loca estaba equivocada versus la posibilidad infinitesimal de que tal vez, solo tal vez, había algo de verdad en mis afirmaciones. Richard estaba en su teléfono, presumiblemente llamando a la policía. Caroline todavía estaba llorando. Los otros dolientes estaban susurrando entre ellos, algunos enojados, algunos curiosos, todos incómodos. Y entonces el doctor Harrison tomó una decisión que cambiaría todo. Quizás fue la certeza en mi voz, a pesar de la locura de mis afirmaciones. Quizás fue una pequeña semilla de duda que mi apasionada súplica había plantado en su mente. Quizás simplemente quería callarme rápidamente y volver al servicio. Cualquiera que fuera su motivación, se volvió hacia los trabajadores del cementerio y dijo algo que hizo saltar mi corazón. Detengan el descenso. Suban el ataúd de nuevo. Resolvamos esto rápidamente para que podamos continuar. La familia estalló en protestas. Richard estaba gritando que esto era una profanación, que debía ser arrestada inmediatamente, que el doctor Harrison estaba permitiendo a una persona perturbada. Pero el doctor levantó su mano y habló con autoridad. Tomará 2 minutos abrir el ataúd, verificar que está fallecida como todos sabemos que está, y luego podemos proceder. Asumiré la responsabilidad de esta decisión. El ataúd comenzó a subir de nuevo, y sentí que podría desmayarme por la adrenalina corriendo por mi cuerpo. El doctor Harrison se acercó al ataúd con uno de sus colegas que había estado presente. Cuidadosamente abrieron la tapa y contuve la respiración mientras se inclinaban para examinar a Margaret. Los segundos que pasaron se sintieron como horas. Observé el rostro del doctor Harrison cambiar de certeza a confusión, de confusión a shock, de shock a alarma urgente. Su colega agarró su brazo y dijo algo que no pude escuchar. Y entonces la voz del doctor Harrison atravesó a la multitud murmurante con palabras que reivindicaron mis acciones desesperadas y revelaron una verdad horrible. Dios mío, tiene pulso. Está viva. Esta mujer está viva. Llamen a una ambulancia inmediatamente. Consigan servicios médicos de emergencia aquí ahora mismo. El cementerio estalló en pandemonio. Las personas estaban gritando, llorando, empujando hacia adelante para ver. Richard retrocedió como si hubiera sido golpeado. Caroline se desmayó en los brazos de su esposo. El doctor Harrison y su colega trabajaban frenéticamente, revisando los signos vitales de Margaret, evaluando su condición. Alguien estaba gritando por teléfono sobre necesitar servicios de emergencia en el cementerio de inmediato. Y yo solo me quedé allí, temblando incontrolablemente, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Había tenido razón. Contra todas las probabilidades, contra toda certeza médica, contra todo lo que la lógica y la ciencia habían declarado ser verdad, había tenido razón. Margaret estaba viva. Habíamos estado a segundos de enterrarla viva. La ambulancia llegó en 7 minutos, aunque se sintió tanto más rápido como más lento que eso. Los paramédicos se apresuraron con equipo, trabajando con el doctor Harrison para estabilizar a Margaret y prepararla para el transporte. Observé en un aturdimiento mientras la extraían cuidadosamente del ataúd, mientras la conectaban a monitores, mientras la cargaban en la ambulancia. Uno de los paramédicos estaba hablando rápidamente por su radio, transmitiendo información sobre su condición al hospital. Escuché fragmentos de terminología médica que no entendía completamente, pero una cosa estaba clara por la urgencia en las voces y acciones de todos. Estaba en condición crítica, pero estaba viva. Mientras la ambulancia se alejaba con sirenas aullando, el cementerio cayó en un extraño silencio atónito. Las personas no sabían qué decir o hacer. Algunos todavía lloraban, pero ahora por alivio y shock en lugar de por dolor. Otros estaban enojados, exigiendo saber cómo esto podría haber sucedido, cómo los médicos podrían haber cometido un error tan catastrófico. Richard se acercó a mí lentamente, su rostro pálido y sus ojos llenos de una emoción que no podía leer del todo. Pensé que podría gritarme o agradecerme, pero en lugar de eso solo me miró fijamente por un largo momento,
antes de decir en una voz baja y temblorosa que nunca olvidaría esas palabras: «Salvaste su vida, salvaste la vida de mi hermana». No pude responder, solo asentí y sentí mis piernas finalmente ceder, mientras la adrenalina que me había estado sosteniendo de repente se drenó. Alguien me atrapó antes de que cayera al suelo, me ayudó a un banco cercano, me trajo agua. El resto de ese día pasó en una neblina de declaraciones policiales, testimonios de testigos, consultas de los medios y la lenta disolución de la reunión del funeral, mientras las personas se iban a procesar lo que acababa de suceder. Di mi declaración a la policía, explicando todo lo que había visto y por qué había actuado de la manera en que lo hice. Fueron sorprendentemente amables, probablemente porque acababa de prevenir lo que habría sido una tragedia impensable. Un oficial me dijo que era la persona más valiente o más afortunada que jamás había conocido, y todavía no sé cuál de las dos realmente soy. El hospital a donde llevaron a Margaret estaba en caos controlado cuando llegué varias horas después. No era familia, así que inicialmente no me dirían nada sobre su condición, pero James, su asistente, me encontró en la sala de espera y me puso al día sobre lo que los médicos habían descubierto. Lo que me dijeron me heló la sangre y explicó todo lo que había sucedido de la manera más aterradora. Margaret nunca había tenido un derrame cerebral o una hemorragia cerebral. Lo que realmente tenía era una condición rara llamada síndrome de enclaustramiento, causado por una trombosis de la arteria basilar que se había estado desarrollando durante las semanas en que se quejó de fatiga y mareos. Las pruebas iniciales lo habían pasado por alto, porque no lo habían estado buscando específicamente, y los síntomas que presentaba eran lo suficientemente vagos como para atribuirse a docenas de otras condiciones. Cuando se desmayó en la reunión de la junta directiva, la trombosis había causado un derrame cerebral del tronco encefálico que la dejó completamente paralizada, pero totalmente consciente. No podía moverse, no podía hablar, no podía abrir los ojos, no podía responder a ningún estímulo, pero su mente estaba despierta y consciente todo el tiempo. Las pruebas iniciales de muerte cerebral habían sido mal interpretadas. Los médicos habían confundido su estado de enclaustramiento con muerte cerebral porque no tenía respuestas reflejas, no había movimientos voluntarios, no había conciencia aparente, pero ella estaba allí, atrapada dentro de su propio cuerpo, consciente de todo lo que sucedía a su alrededor, escuchando a los médicos declararla muerta, sintiendo cómo la preparaban para el entierro, experimentando el terror absoluto de estar viva pero incapaz de señalar ese hecho a nadie. Me sentí físicamente enferma imaginando por lo que debió haber pasado. Las conversaciones sobre retirar el soporte vital, los preparativos del funeral, ser vestida y colocada en un ataúd, escuchar los elogios pronunciados sobre ella, sentir el ataúd cerrarse y descender a la tierra, todo mientras era completamente incapaz de gritar o moverse o indicar de alguna manera que todavía estaba viva y consciente. Era una pesadilla más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Un horror que habría terminado con ella siendo enterrada viva si no hubiera visto ese pequeño movimiento. James me dijo que los neurólogos que ahora la atendían creían que el pequeño movimiento que había visto probablemente fue un momento crucial, un microsegundo en el que logró ejercer justo suficiente control para crear una contracción visible, quizás reuniendo cada onza de fuerza de voluntad que poseía para hacer un último intento desesperado de señalar que estaba viva. Yo había estado mirando exactamente en el momento correcto, desde exactamente el ángulo correcto, con suficiente familiaridad con su cuerpo y movimientos para reconocer que algo estaba mal. Las probabilidades de que todos esos factores se alinearan eran astronómicas. Si hubiera desviado la mirada por incluso un segundo, si hubiera estado parada unos pies a la izquierda o a la derecha, si no hubiera conocido su lenguaje corporal tan bien como lo hice por años de sesiones de fisioterapia, lo habría perdido. Habría sido enterrada, y habría muerto asfixiada en ese ataúd, o habría muerto de su condición no tratada, mientras estaba completamente consciente de su destino. El pensamiento todavía me da pesadillas. Durante los días siguientes, Margaret permaneció en la UCI, mientras los médicos trabajaban para tratar la trombosis de la arteria basilar y abordar el síndrome de enclaustramiento. No me permitieron visitarla inicialmente porque no era familia, pero Caroline movió sus influencias para conseguirme acceso, diciéndole al personal del hospital que yo era la persona que había salvado la vida de su madre y merecía verla. Cuando finalmente entré a esa habitación de la UCI
y vi a Margaret acostada allí conectada a varios monitores y máquinas. No supe qué decir o hacer. Ella no podía responder. No podía reconocer mi presencia de ninguna manera visible. Pero acerqué una silla a su cama y le hablé de todos modos. Le conté sobre lo que había sucedido en el cementerio, sobre cómo había visto el movimiento, y no pude ignorarlo, sobre el caos que siguió. Le dije que los médicos ahora entendían su verdadera condición y la estaban tratando agresivamente. Le dije que todos estaban luchando por su recuperación, y le dije que lo sentía, tan increíblemente lo sentía, que hubiera pasado por una prueba tan inimaginable. No sé si podía escucharme o entenderme, pero necesitaba decir esas cosas de todos modos. La neuróloga asignada a su caso, la doctora Patel, era una mujer brillante que se especializaba en condiciones neurológicas raras. Explicó a la familia y a mí que el síndrome de enclaustramiento tiene grados variables de severidad y posibilidades de recuperación. Algunos pacientes permanecen enclaustrados de por vida. Otros gradualmente recuperan algo de movimiento y habilidades de comunicación. Un pequeño porcentaje logra recuperaciones significativas. No había forma de predecir qué camino tomaría Margaret, pero la doctora Patel era cautelosamente optimista porque habían descubierto la causa subyacente y ahora podían tratarla adecuadamente. La tormenta mediática que estalló alrededor de la historia fue intensa y abrumadora. Medios de comunicación de todo el mundo recogieron la historia de la multimillonaria que casi fue enterrada viva y la fisioterapeuta que la salvó en el último momento. Fui etiquetada como heroína, aunque no me sentía como una. Me sentía como alguien que casi no actúa, que casi dejó que el miedo y la duda me impidieran hacer lo que sabía que era correcto. Reporteros acamparon fuera de mi apartamento. Mi teléfono sonaba constantemente con solicitudes de entrevistas. Las redes sociales explotaron con comentarios, con personas debatiendo ética médica, protocolos de muerte cerebral y la horrible posibilidad de que otros casos como este pudieran haber pasado desapercibidos. El hospital donde Margaret había sido tratada inicialmente lanzó una investigación sobre cómo un diagnóstico erróneo tan catastrófico pudo haber ocurrido. Varios médicos fueron suspendidos pendiente de revisión. Las juntas médicas se involucraron. Se presentaron demandas. Todo el incidente provocó una conversación a nivel nacional sobre los protocolos utilizados para determinar la muerte cerebral y si necesitaba haber más salvaguardas para prevenir tragedias similares. Pero a través de todo ese ruido y caos y atención mediática, mi enfoque permaneció en Margaret y su recuperación. La visité cada día que me permitieron, sentándome junto a su cama y hablándole sobre cualquier cosa y todo. Le conté sobre la cobertura de noticias, sobre las investigaciones, sobre los cambios que se estaban implementando en los protocolos médicos. Le conté sobre mi día, sobre el clima, sobre algo gracioso que pasó en el supermercado. La traté como la persona consciente e inteligente que sabía que era, no como una paciente sin respuesta. Y lentamente, de forma incremental, comenzó a mostrar señales de mejoría. 6 semanas después del entierro interrumpido, logró parpadear en respuesta a preguntas. Fue la primera comunicación clara que había podido hacer, y todo el equipo médico lo celebró como un avance. A partir de ahí, el progreso llegó en pequeños pasos. Un temblor de dedo, un ligero movimiento de cabeza, la capacidad de seguir objetos con los ojos. Cada pequeña victoria se sintió monumental. La doctora Patel explicó que el tratamiento para su trombosis de la arteria basilar había sido exitoso, y el tejido cerebral que no había sido dañado permanentemente estaba lentamente comenzando a recuperar función. Sería un camino largo, potencialmente años de terapia intensiva, pero había esperanza real de que Margaret recuperaría habilidades significativas. 3 meses después de ese día terrible en el cementerio, Margaret fue transferida a una instalación de rehabilitación especializada. Para este punto, había recuperado suficiente movimiento para usar un dispositivo de comunicación con sus ojos, permitiéndole deletrear mensajes letra por letra. El primer mensaje que deletreó cuando la visité fue simple, pero me destruyó emocionalmente. Gracias por verme, por no apartar la mirada, por ser lo suficientemente valiente como para confiar en ti misma. Me senté allí sosteniendo su mano, lágrimas corriendo por mi rostro, y le dije que solo estaba agradecida de haber estado prestando atención en el momento correcto. Ella deletreó otro mensaje entonces, uno en el que he pensado cada día desde entonces.
No solo salvaste mi vida, me viste cuando todos los demás ya se habían despedido. Ese es el regalo más grande que pudiste haberme dado. Durante los meses siguientes, la recuperación de Margaret continuó progresando. Recuperó más movimiento, primero en sus músculos faciales, luego gradualmente en sus brazos y manos. El habla fue más difícil y tomó más tiempo, pero eventualmente pudo formar palabras, aunque su voz era débil y requería un esfuerzo tremendo. El régimen de fisioterapia fue agotador. Horas cada día de trabajar para reentrenar su cerebro y músculos, para trabajar juntos nuevamente. Estuve allí para muchas de esas sesiones, ya no como su terapeuta, sino como su amiga. Nunca más hablamos sobre el pago o los límites profesionales. Esta experiencia había forjado una conexión entre nosotras que trascendía cualquier categoría de relación normal. Durante una de nuestras sesiones, aproximadamente 6 meses después de su recuperación, Margaret me contó la historia completa de lo que había experimentado. Quería que yo supiera, dijo, porque yo era la única persona que realmente entendería la magnitud de lo que casi sucedió. Describió el momento cuando la trombosis causó el derrame, cómo había estado en medio de presentar un informe trimestral, cuando de repente no pudo moverse ni hablar. Recordaba la confusión y el terror, cuando se dio cuenta de que algo estaba catastróficamente mal, pero no podía comunicarlo. Recordó los exámenes médicos, escuchar a los médicos discutir su caso, escuchar mientras concluían que estaba cerebralmente muerta. El horror de ser declarada muerta mientras estaba completamente consciente es algo que no puedo poner en palabras adecuadamente, me dijo, su habla lenta y laboriosa pero clara. Los escuché decirle a mi familia que me había ido. Escuché a mis hijos llorar. Los escuché tomar la decisión de retirar el soporte vital. Y no podía gritar, no podía moverme, ni siquiera podía llorar. Estaba atrapada en oscuridad absoluta con solo mis pensamientos y el terrible conocimiento de que nadie sabía que todavía estaba allí. Describió ser preparada para el entierro, sintiendo manos mover su cuerpo, vestirla, arreglarla en el ataúd. Escuchó el servicio funerario, cada palabra de cada elogio, cada sollozo de sus seres queridos, y luego la parte más aterradora, sintiendo el ataúd cerrarse y ser bajado a la tierra. Sabía lo que estaba sucediendo, dijo Margaret, sus ojos llenándose de lágrimas al recordar. Sabía que me estaban enterrando. Sabía que tal vez me quedaban minutos antes de asfixiarme o morir de mi condición. Lo había aceptado. Me había despedido en mi mente de todos los que amaba. Había hecho las paces con morir de la manera más horrible imaginable. Y entonces sentí algo diferente. Una pequeña chispa de movimiento en mi dedo. Fue la primera sensación de control que había experimentado desde el derrame. Enfoqué cada partícula de fuerza de voluntad que poseía en hacer que ese dedo se moviera de nuevo. No sé si lo logré. No sé si lo que viste fue ese dedo o algo más. Pero fuera lo que fuera, lo viste. Me viste. Y te negaste a dejar que me enterraran viva. Estaba sollozando cuando terminó. El trauma que había soportado, las cicatrices psicológicas de esa experiencia, estaban más allá de cualquier cosa que pudiera imaginar. Y sin embargo, aquí estaba, viva, luchando por recuperarse, negándose a dejar que esa pesadilla la definiera. La investigación sobre su diagnóstico erróneo concluyó después de 8 meses, y los hallazgos fueron condenatorios. Múltiples fallas en el protocolo, oportunidades de diagnóstico perdidas, y una prisa para juzgar basada en resultados de pruebas iniciales que no fueron lo suficientemente completos. El hospital implementó cambios radicales en sus procedimientos de determinación de muerte cerebral, requiriendo que múltiples especialistas confirmaran los hallazgos de manera independiente y ordenando pruebas adicionales diseñadas específicamente para descartar el síndrome de enclaustramiento y otras condiciones raras que pueden imitar la muerte cerebral. Margaret podría haber demandado por una cantidad astronómica. El caso de negligencia médica era claro, y cualquier jurado le habría otorgado lo que pidiera. Pero en cambio, hizo algo que sorprendió a todos. Donó $100 millones para establecer una fundación dedicada a mejorar los protocolos de diagnóstico para condiciones neurológicas raras y crear conciencia sobre el síndrome de enclaustramiento. Quería asegurarse de que lo que le sucedió a ella fuera menos probable que le sucediera a otros. Para el primer aniversario del entierro interrumpido, Margaret había hecho un progreso notable. Podía caminar con asistencia, podía hablar en oraciones completas aunque su voz permanecía algo débil,
y había recuperado la mayor parte de la agudeza cognitiva que la había hecho una empresaria tan formidable. No podía volver a dirigir su compañía a tiempo completo, pero permaneció activamente involucrada en decisiones estratégicas y usó su plataforma para abogar por la reforma médica y los derechos de los pacientes. Nuestra amistad se había profundizado en algo que valoro más de lo que puedo expresar. A menudo me decía que le había dado una segunda oportunidad de vida, pero yo siempre sentí que ella me había dado algo igualmente valioso. Me había enseñado la importancia de confiar en mis instintos, incluso cuando el mundo entero me dice que estoy equivocada, el coraje de actuar a pesar del miedo a las consecuencias, y la profunda verdad de que a veces, ser valiente significa estar dispuesto a parecer tonta o loca si hay incluso la más mínima posibilidad de que puedas tener razón. El impacto psicológico de su experiencia fue significativo, y Margaret trabajó con terapeutas para procesar el trauma de lo que había soportado. Tenía pesadillas sobre ser enterrada viva, ataques de pánico en espacios cerrados, y momentos de profunda crisis existencial, cuando lidiaba con preguntas sobre la conciencia, la muerte, y la fragilidad de la línea entre estar viva y ser declarada muerta. Pero enfrentó estos desafíos con la misma determinación que trajo a su recuperación física, negándose a dejar que el miedo controlara su vida. Hablábamos a menudo sobre ese momento en el cementerio, analizándolo desde todos los ángulos. ¿Y si no hubiera estado mirando en el momento correcto? ¿Y si me hubiera convencido a mí misma de que estaba imaginando cosas? ¿Y si la seguridad me hubiera removido a la fuerza antes de que el doctor Harrison aceptara abrir el ataúd? El número de cosas que podrían haber salido mal, la cadena de eventos improbables que tenían que suceder exactamente bien para que ella sobreviviera, era asombroso. Se sentía como destino o intervención divina o suerte cósmica, aunque Margaret, siempre pragmática incluso después de todo, lo atribuyó simplemente a mis habilidades de observación y mi falta de voluntad para ignorar lo que había visto. Una cosa que surgió de su experiencia fue un cambio profundo en cómo abordaba las relaciones y las prioridades. La mujer que una vez había estado consumida por su imperio empresarial y logros profesionales se volvió más enfocada en conexiones personales, en experiencias en lugar de logros, en asegurarse de que las personas que le importaban supieran cuánto significaban para ella. Se reconcilió con miembros de la familia de los que había estado distanciada. Comenzó una práctica de escribir cartas a personas que habían impactado su vida positivamente, diciéndoles específicamente lo que significaban para ella, y se aseguró de decirle regularmente a todos los que estaban cerca de ella que los amaba, porque había aprendido de primera mano cuán rápido todo puede cambiar y cuán devastador es tener cosas sin decir. En cuanto a mí, la experiencia cambió mi vida de maneras tanto obvias como sutiles. Me volví algo famosa, lo cual nunca quise ni busqué. Las personas me reconocían, querían escuchar la historia, me trataban como si hubiera hecho algo extraordinario cuando sentía que simplemente había hecho lo que cualquiera debería haber hecho en esa situación. Luché con la atención, y eventualmente tuve que cambiar mi número de teléfono y limitar mi presencia en redes sociales, porque los mensajes constantes y solicitudes de entrevistas se volvieron abrumadores. Pero más que los cambios externos, la experiencia transformó cómo veía mi propio juicio e intuición. Siempre había sido alguien que se cuestionaba a sí misma, que se sometía a figuras de autoridad, que asumía que los expertos sabían mejor que yo. Pero estar en ese cementerio y elegir confiar en lo que vi, a pesar de que todos y todo me decían que estaba equivocada, me había enseñado que a veces sabemos cosas de maneras que no pueden ser explicadas lógicamente o probadas científicamente. A veces tenemos que estar dispuestos a estar solos en nuestra convicción, a arriesgarlo todo en lo que creemos que es verdad, a actuar con coraje incluso cuando estamos aterrorizados de estar cometiendo un error catastrófico. Margaret regresó a la vida pública gradualmente, haciendo su primera aparición pública en una conferencia médica donde habló sobre su experiencia y la necesidad de mejores procedimientos de diagnóstico. Fue honesta sobre el trauma, el miedo, el impacto psicológico de ser declarada muerta mientras estaba consciente. Su discurso fue poderoso y conmovedor, y provocó conversaciones importantes en la comunidad médica sobre protocolos, sobre los casos raros que pueden escapar a los procedimientos estándar, sobre la necesidad de vigilancia continua y cuestionamiento incluso cuando las pruebas parecen concluyentes. La fundación que estableció financió investigaciones sobre el síndrome de enclaustramiento,
la trombosis de la arteria basilar y otras condiciones neurológicas raras. Proporcionó subvenciones a hospitales que implementaban protocolos mejorados de determinación de muerte cerebral. Apoyó a familias que lidiaban con situaciones similares. Y creó conciencia sobre estas condiciones para que más médicos fueran capacitados para reconocer las señales sutiles que podrían indicar algo diferente a la muerte cerebral. Margaret también se convirtió en defensora de los derechos de los pacientes y la transparencia médica. Presionó por cambios en cómo se manejan los errores médicos, argumentando por más responsabilidad y menos actitud defensiva cuando ocurren errores. Creía que los profesionales médicos que la habían diagnosticado erróneamente no eran maliciosos, sino que habían estado operando dentro de un sistema que no tenía las salvaguardas adecuadas para casos raros, y quería cambiar ese sistema en lugar de simplemente castigar a individuos. Nuestras sesiones juntas continuaron, aunque evolucionaron hacia algo diferente. A veces trabajábamos en sus objetivos de fisioterapia. A veces solo hablábamos sobre la vida, filosofía, arrepentimientos, esperanzas, miedos. Me dijo una vez que yo era una de las pocas personas con las que podía ser completamente honesta sobre sus miedos y luchas persistentes, porque yo había estado allí en el peor momento absoluto y había demostrado que lucharía por ella incluso cuando pareciera una locura hacerlo. Esa confianza entre nosotras era algo que ninguna de las dos daba por sentado. 2 años después del entierro interrumpido, Margaret me invitó a una pequeña cena privada en su casa. Éramos solo nosotras dos. Su familia ya había celebrado con ella más temprano ese día. Quería marcar el aniversario en privado, dijo, con la persona que había hecho posible que tuviera aniversarios que celebrar. Nos sentamos en su terraza con vista a las luces de la ciudad, bebiendo vino y hablando sobre todo y nada. En un momento, se volvió hacia mí con una expresión seria y dijo algo que nunca olvidaré. ¿Sabes cuál fue la parte más extraña de toda la experiencia? No el terror de ser enterrada viva, aunque eso fue ciertamente horrible. No la prueba física de la recuperación, aunque eso fue agotador. La parte más extraña fue darme cuenta de que me habían dado algo increíblemente raro y precioso. Una oportunidad de escuchar mi propio elogio fúnebre, de saber lo que la gente realmente pensaba de mí, de entender mi impacto en el mundo, desde la perspectiva de personas que creían que me había ido. La mayoría de las personas nunca obtienen eso. Mueren sin saber nunca cómo fueron realmente percibidas, qué significaron para otros, qué legado dejaron. Yo pude escuchar todo eso, y aunque fue traumático y terrible, también fue esclarecedor de maneras que nunca esperé. Me dijo que escuchar los elogios le había hecho darse cuenta de que se había enfocado demasiado en logros profesionales y no lo suficiente en relaciones personales, que había sido mejor jefa que madre en muchos sentidos, mejor innovadora que amiga, que las personas la respetaban y admiraban, pero muchas no sentían que realmente la conocían porque había mantenido límites tan estrictos entre su yo público y privado. Escuchar lo que la gente decía cuando pensaban que estaba muerta me hizo darme cuenta de que quería vivir de manera diferente si alguna vez tenía la oportunidad, dijo. Quería ser más cálida, más abierta, más presente. Quería que las personas se sintieran amadas y valoradas, no solo impresionadas o intimidadas. Me diste esa oportunidad. Me diste la oportunidad de convertirme en la persona que escuché que la gente deseaba que hubiera sido. No tenía palabras adecuadas para responder a eso. Nos sentamos en silencio cómodo por un tiempo, observando las luces de la ciudad titilar debajo de nosotras, ambas pensando en el viaje improbable que nos había traído a este momento. Eventualmente Margaret habló de nuevo, esta vez con una pregunta que aparentemente había estado en su mente durante mucho tiempo. ¿Alguna vez te arrepientes? De interrumpir el entierro, quiero decir. Tu vida cambió dramáticamente debido a esa decisión. Perdiste tu privacidad. Fuiste lanzada al centro de atención. Tuviste que lidiar con el escrutinio de los medios y la atención pública. Si pudieras retroceder, sabiendo todo lo que sabes ahora sobre las consecuencias, ¿lo harías de nuevo? Ni siquiera tuve que pensar en mi respuesta, en un latido del corazón. Sin duda, cada vez. Ella sonrió ante eso, una sonrisa real y genuina que llegó a sus ojos. Bien, porque agradezco a Dios cada día de que fuiste lo suficientemente valiente y lo suficientemente loca como para confiar en lo que viste. La conversación eventualmente se dirigió a temas más ligeros, pero esa pregunta se quedó conmigo mucho después de que terminó la velada. ¿Lo haría de nuevo? Sí, absolutamente.
Pero también pensé en todas las veces en la vida cuando vemos algo mal, sabemos que algo está fuera de lugar, sentimos ese tirón intuitivo de actuar, y nos convencemos de no hacerlo. Nos decimos a nosotros mismos que probablemente estamos equivocados, que los expertos saben mejor, que no deberíamos hacer una escena o causar problemas. Silenciamos nuestros instintos en favor de la conformidad social y el miedo a estar equivocados. Y a veces, eso está bien. A veces nuestros instintos están equivocados, y actuar sobre ellos causaría daño o vergüenza innecesaria. Pero a veces, nuestros instintos son lo único que se interpone entre la tragedia y la intervención. A veces esa voz dentro de nosotros que dice que algo está mal merece ser escuchada, incluso cuando no podemos explicar racionalmente por qué sentimos de esa manera. El interés de los medios en nuestra historia eventualmente disminuyó, como el interés de los medios siempre lo hace cuando llega la siguiente gran historia. Pero el impacto de lo que sucedió continuó expandiéndose hacia afuera de maneras tanto visibles como invisibles. Los estudiantes de medicina estudiaron el caso de Margaret en sus clases. Los hospitales revisaron sus protocolos. Las familias de otros pacientes con síndrome de enclaustramiento se comunicaron para agradecernos por crear conciencia sobre la condición. Y Margaret y yo continuamos nuestra amistad, 2 personas unidas por una experiencia que ninguna de nosotras olvidaría jamás, y ambas estábamos profundamente agradecidas de que hubiera terminado de la manera en que lo hizo en lugar de la manera en que casi sucedió. Todavía a veces me despierto de pesadillas sobre ese día. En mis sueños, aparto la mirada en el momento crucial. Me convenzo a mí misma de que estoy imaginando cosas. La seguridad me arrastra antes de que alguien revise. El ataúd desaparece en la tierra con Margaret todavía viva adentro. Me despierto jadeando y sudando, y tengo que recordarme a mí misma que no sucedió de esa manera, que sí vi el movimiento, que sí actué, que Margaret está viva y recuperándose y viviendo la segunda oportunidad que se le dio. Margaret también tiene pesadillas, me ha dicho, sobre estar atrapada en la oscuridad, incapaz de moverse o gritar, sintiendo el ataúd cerrarse sobre ella. Sobre escuchar la tierra golpear la parte superior del ataúd mientras es enterrada viva, sobre asfixiarse lentamente mientras está completamente consciente. Hemos hablado sobre el trauma y cómo persiste, cómo sobrevivir algo horrible no significa que emerjas ilesa, pero también hemos hablado sobre la resiliencia y el crecimiento, y cómo enfrentar nuestras peores pesadillas y sobrevivir puede enseñarnos cosas sobre nosotros mismos que nunca supimos antes. 3 años después del entierro interrumpido, Margaret logró algo que sus médicos inicialmente pensaron imposible. Caminó sin asistencia por primera vez, completando una vuelta completa alrededor de su jardín con su propio poder. Fue un momento privado con solo su familia y yo presentes. Y cuando completó esa vuelta y se volvió para mirarnos con lágrimas de triunfo corriendo por su rostro, no había un ojo seco entre ninguno de nosotros. Cada paso que daba era una victoria sobre la condición que casi la mata, sobre el diagnóstico erróneo que casi la entierra viva, sobre el trauma que podría haber roto su espíritu. Era prueba viviente de que la recuperación es posible, que las segundas oportunidades son reales, que el espíritu humano es más resistente de lo que a menudo le damos crédito. La fundación que estableció ha financiado investigaciones que condujeron a nuevas herramientas de diagnóstico para detectar el síndrome de enclaustramiento y otras condiciones raras. Vidas han sido salvadas debido al trabajo que su fundación apoya. Los protocolos médicos han sido mejorados. La conciencia ha sido creada. El bien ha salido de la pesadilla que soportó, lo cual es algo de lo que se enorgullece incluso mientras continúa procesando las cicatrices psicológicas de su experiencia. En cuanto a nuestra amistad, se ha convertido en una de las relaciones más importantes en ambas nuestras vidas. Hablamos o nos vemos varias veces a la semana. Hemos hecho viajes juntas, celebrado días festivos juntas, nos hemos apoyado mutuamente a través de desafíos y cambios. Ella me llama su ángel guardián, aunque siempre le digo que solo era alguien que prestó atención en el momento correcto. Ella no está de acuerdo, insistiendo en que ver algo y actuar sobre ello a pesar de la oposición abrumadora son 2 cosas muy diferentes, y que la segunda parte requirió coraje por el que siempre estará agradecida. A veces pienso en todas las pequeñas decisiones y circunstancias que llevaron a ese momento en el cementerio. Si Margaret no me hubiera contratado como su fisioterapeuta 7 años antes.
si no hubiera desarrollado el hábito de observar de cerca sus señales físicas y movimientos, si no hubiera estado mirando el ataúd en ese segundo exacto, si la iluminación hubiera sido diferente, si hubiera estado parada en una posición diferente, si hubiera permitido que el miedo silenciara mis instintos, cualquiera de esas cosas siendo diferente, y Margaret habría sido enterrada viva. La pura aleatoriedad de eso, la improbabilidad de que todos esos factores se alinearan perfectamente, a veces me mantiene despierta por la noche. Pero Margaret tiene una perspectiva diferente sobre eso. Ella cree que nada de eso fue aleatorio, que yo estaba destinada a estar allí en ese momento, que nuestra relación de 7 años me había estado preparando para reconocer algo que otros no verían. Ya sea que creas en el destino o la coincidencia o la intervención divina o la pura suerte, me dice, el resultado es el mismo. Estuviste allí cuando más te necesité. Me viste cuando nadie más podía. Y te negaste a alejarte de lo que sabías que era verdad. Eso es lo que importa. He aprendido tanto de esta experiencia y de la respuesta de Margaret a ella. He aprendido que confiar en ti misma a veces significa estar sola contra la multitud. He aprendido que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la elección de actuar a pesar del miedo. He aprendido que las segundas oportunidades son preciosas y nunca deben darse por sentadas. He aprendido que la línea entre la vida y la muerte puede ser más delgada y más complicada de lo que nos damos cuenta. Y he aprendido que a veces lo más importante que puedes hacer por otra persona es simplemente verla, realmente verla, y negarte a apartar la mirada. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que interrumpir el entierro de Margaret fue lo más importante que he hecho en mi vida. No porque me hiciera famosa, o cambiara mi carrera, o condujera a ninguna ganancia personal, sino porque salvó una vida que merecía ser salvada, una mujer brillante que tenía mucho más que contribuir al mundo y mucho más por vivir. Ella usa bien su segunda oportunidad, abogando por el cambio, apoyando la investigación, construyendo relaciones más profundas con sus seres queridos, y viviendo con una apreciación por cada día que la mayoría de las personas no pueden entender verdaderamente, a menos que hayan enfrentado su propia mortalidad de una manera tan inmediata y aterradora. Mientras escribo esto ahora, Margaret está planeando su próxima gran iniciativa a través de su fundación, una conferencia global sobre condiciones neurológicas raras y protocolos de diagnóstico. También está escribiendo un libro sobre su experiencia, esperando que compartir su historia en profundidad ayude a otros que puedan enfrentar situaciones similares y educará a profesionales médicos sobre la importancia de las pruebas exhaustivas y los peligros de apresurarse a juzgar, incluso cuando los hallazgos iniciales parecen concluyentes. ¿Y yo? Todavía estoy procesando todo lo que sucedió y todo lo que aprendí. Estoy trabajando en confiar más en mis instintos, en estar dispuesta a hablar cuando algo se siente mal incluso si no puedo explicar lógicamente por qué. Estoy tratando de vivir con más coraje y menos miedo de lo que otros puedan pensar, y estoy agradecida cada día de haber sido lo suficientemente valiente, o lo suficientemente loca, o lo suficientemente afortunada como para interrumpir ese entierro y confiar en lo que vi. La pregunta que me hacen con más frecuencia cuando las personas se enteran de esta historia es si lo haría de nuevo, sabiendo todo el caos y las consecuencias que siguieron. Y mi respuesta es siempre la misma. En un latido del corazón, sin vacilación, cada vez. Porque algunas cosas valen la pena arriesgarlo todo, y una vida humana es absolutamente una de esas cosas. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión donde estuviste completamente sola en tu convicción, donde todos pensaban que estabas equivocada, pero sabías en el fondo de tu alma que tenías que actuar de todos modos? ¿Alguna vez has confiado en tus instintos frente a una oposición abrumadora? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios a continuación, porque creo que todos tenemos momentos en los que somos llamados a ser valientes, a confiar en nosotros mismos, a actuar a pesar de nuestros miedos. Esta experiencia me enseñó que entender la importancia de escuchar esa voz interior, esa intuición que nos dice que algo está mal o está bien, puede literalmente significar la diferencia entre la vida y la muerte. Me enseñó que las segundas oportunidades son reales, pero a menudo requieren que alguien luche por ellas, que se niegue a aceptar la narrativa conveniente cuando su instinto les dice que hay más en la historia. Y me enseñó que las conexiones más profundas que formamos con otras personas a menudo vienen de momentos de crisis, de momentos cuando nos presentamos el uno para el otro,
de maneras que trascienden los límites y expectativas sociales normales. Si esta historia te tocó de alguna manera, si te hizo pensar sobre el poder de confiar en ti mismo y la importancia de prestar atención y actuar sobre lo que observas incluso cuando parece una locura, por favor deja un me gusta en este video. Tu apoyo ayuda a compartir este mensaje con más personas y tal vez, solo tal vez, podría inspirar a alguien más a confiar en sus instintos en un momento crucial. Y si quieres escuchar más historias verdaderas increíbles como esta, historias sobre coraje, supervivencia, segundas oportunidades y las cosas extraordinarias que pueden suceder en vidas ordinarias, por favor suscríbete a Desde mi Mirada y activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una nueva historia. Las historias que compartimos aquí son sobre personas reales, enfrentando desafíos reales y encontrando fuerza que no sabían que tenían. Son sobre los momentos que nos cambian, las decisiones que nos definen y las experiencias que nos recuerdan lo que significa ser humano. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar la historia de Margaret y la mía. Gracias por escuchar este relato de cómo un momento de acción instintiva previno una tragedia impensable. Y recuerda, confía en ti mismo. Presta atención. No apartes la mirada cuando algo se siente mal, porque podrías ser la única persona que puede ver lo que todos los demás están perdiendo, y tu disposición a actuar sobre eso podría salvar una vida. Comenta a continuación, y déjame saber qué pensaste de esta historia. Si alguna vez has experimentado algo que desafió todo lo que creías saber, y cómo encontraste el coraje de confiar en ti mismo, cuando el mundo entero parecía estar diciéndote que estabas equivocado. Leo cada comentario y me encanta saber de ti. Tus historias importan, tus experiencias importan, y compartirlas nos ayuda a todos a entender que no estamos solos al enfrentar estas elecciones imposibles y momentos aterradores. Hasta la próxima. Cuídate y cuida de los demás. Presta atención a las personas que te rodean y nunca subestimes el poder de confiar en tus instintos y estar dispuesto a defender lo que crees que es correcto, incluso cuando te aterroriza hacerlo.